Informe 24, con Jania Novel. En México, la violencia contra niñas y niños, incluso adolescentes, continúa siendo una de las crisis más graves y persistentes. Aunque algunas cifras oficiales muestran ligeras reducciones, los homicidios, los feminicidios, desapariciones y el reclutamiento forzado siguen marcando la vida de miles de menores de edad. Vamos a platicar, vamos a analizar sobre este tema, las causas, las fallas institucionales, lo que aún se puede hacer. Vamos a conversar hoy con Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, qué gusto saludarte. Feliz inicio de año. Muchas gracias, Jania, también para ti, para tu equipo, para la audiencia. Que tengamos un buen año y que lo tengan chicas y chicos sobre todo. Sí, exactamente, aunque pues bueno, tenemos mucho entusiasmo, muchas esperanzas, empezamos siempre con muchos propósitos. Este debe de ser uno primordial, ¿no? Que nuestros niños, niñas y adolescentes pues sean felices, ¿no? Me parece que es una de las obligaciones que debe de prevalecer en las políticas gubernamentales en todos los estados, en los países. Me parece que sin unos niños felices, tranquilos, libres, no hay futuro. No sé qué opines, qué resultados te han dado las últimas investigaciones que tienen. ¿Por qué sigue siendo un problema la violencia contra los niños? ¿Por qué sigue siendo un tema crítico en México, Tania? Sí, probablemente esa felicidad de niñas y niños no tendría que ser nada demasiado ampuloso ni grandilocuente, sino de simplemente ver garantizados y respetados sus derechos, ¿no? Uh-huh. En el estudio que presentamos ahora, el 6 de enero, con el contexto del Día de Reyes, precisamente colocamos a la atención un nuevo balance de cómo acabó el año, ¿no? Uh-huh. Y si bien hay algunas buenas noticias que hay que reconocer, decrementos en homicidios, en extorsión, etcétera, pues todavía hay muchas cosas graves que estamos viendo, ¿no? ¿Y por qué, como dices, por qué sigue siendo un problema? Creo que si bien empiezan a notarse algunas diferencias entre los cambios de gobierno o ahora con la nueva presidenta, es un hecho que esta crisis de derechos humanos o la crisis de violencia armada también, pues no únicamente sucede en el mundo adulto, ¿no? Sino si tomamos en cuenta que niñas, niños, adolescentes son la tercera parte de la población, pues sí, les está tocando vivirlo, ¿no? Y una de las niñas lo colocaba ayer, ¿no? Eso que está pasando no le pasa a los demás, nos está pasando también a nosotros, ¿no? Cito a Iri. Bueno, tenemos estos registros, 1,991 homicidios de niñas, niños y adolescentes, aunque dicen que hay una reducción del 11.5% respecto al año anterior, al 24, pues sigue siendo una cifra alarmante, ¿no? Y sí, lo que dicen, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no están cuidados? ¿Por qué no están protegidos? ¿Por qué no están vigilados? ¿Por qué no están yendo a la escuela? ¿Por qué no están en los parques? ¿Por qué ya no salen a las calles, Tania? Me parece la respuesta obvia, pero me gustaría que me la explicaras. Sí, claro. La verdad es que sí, es una buena noticia que baje un 11% los homicidios de niñez y adolescencia, pero yo me pregunto, Jania, si tendríamos que estar hablando de homicidios de niñez y adolescencia, ¿no? Además, pensar que 6 homicidios diarios son algo que celebrar, pues a nosotros no nos cupo, ¿no? Estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco están ahí puntuando muy alto y con casos bien duros, ¿no? Que estuvieron ustedes, los medios, incluso documentando el año pasado. Los feminicidios también son una de nuestras preocupaciones, digamos, en el universo de los homicidios, los feminicidios que también decrecieron, hubo 58 casos en 2025, el año anterior fueron 73, pues la verdad es que pensar que cada 5 días y medio muere una niña o un adolescente por feminicidio, no muere, sino que se le quita la vida por razón de género, pues nos parece también muy, muy preocupante, ¿no? Esa violencia que está sucediendo, a veces como producto de una estrategia de seguridad que ha colocado muchas armas de fuego en los territorios, que ha colocado la connivencia y a veces incluso la participación de autoridades o de algunos elementos, algunas personas de autoridades en colaboración con el crimen organizado están tomando la vida de chicas y chicos, ¿no? Nos pareció muy doloroso, por ejemplo, hablar de homicidios con arma de fuego. Yo creo que hablar de armas de fuego y niñez ni siquiera tendrían que estar en la misma oración, ¿no? Ni siquiera con los juguetes bélicos, mucho menos cuando hablamos de homicidio por arma de fuego. Y de nuevo, hay una baja de un 21, casi 22%, muy positiva en estos homicidios, pero pensar que haya niños y niñas que pierden la vida por el efecto de un arma de fuego que alguien colocó en esos territorios, en esas comunidades, en esas casas, es muy preocupante, ¿no? En ese sentido, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, que son estados en donde sabemos que ha habido un alto grado de violencia, inestabilidad, el caso de Sinaloa el último año, pues están ahí, ¿no?
Esto, lo que hablas, y sí, muchas veces lo hemos tocado aquí en los distintos espacios informativos que tengo, y no entiendo el odio. ¿Por qué nos odian? ¿No? O sea, sí es niños, sí son chavos, pero también mujeres, muchas niñas, porque es fácil, porque nadie reclama, porque no nos quieren. ¿Qué te dicen ellas? Sí, la pregunta es dolorosa pero importante, ¿no? Creo que ayuda a que nos demos cuenta de cómo opera el adultocentrismo como una forma de desprecio de quienes en nuestra idea son menos, tienen menos, pues incluso les dicen menores, ¿no? Ya ni siquiera menor de edad, como sería el título en el lenguaje legal. Sí. Pero niñas, niños, adolescentes, a pesar de ser la tercera parte de la población en nuestro país, siguen siendo vistos como menos. Y si a esto le asociamos, por ejemplo, en el caso de las niñas, las adolescentes, el hecho de que a las mujeres también se nos suele, todavía, pese a los cambios culturales últimos que hemos vivido, se nos suele asociar con cuerpos, la hipersexualización, pensar que somos objeto, etcétera. Justamente hoy estábamos conociendo el caso de una niña de 10 años que está intentando librar la vida en Chiapas después de dar a luz, ¿no? Eso no es un embarazo, hubo una violación ahí. Entonces, seguir pensando que la función reproductiva de las mujeres tiene que ver con mirarnos como cuerpos, pues es parte de esta violencia, y seguir pensando que niñas, niños, adolescentes necesitan violencia para ser educados, ¿no? La disciplina violenta, que necesitan obedecer en vez de acompañarles en su crecimiento, en su ciudadanía, etcétera. Esto explica también en términos culturales por qué nuestro país sigue teniendo ancladas estas cifras de violencia, además de este contexto de violencia y de violaciones a derechos humanos que está generalizada en muchos de los territorios del país, claro. Claro, si vemos la violencia dentro de casa, pues creemos que pues así se educa, y que si papá le pega a mamá o a la señora que está ahí haciendo las veces de mamá, ¿no? La segunda esposa, o yo qué sé, o viceversa, ¿no? Los padres, los padrastros que también abusan de los niños, y se va, no sé, me cuesta mucho trabajo pensar que se va normalizando. ¿Tú crees que sí, se normaliza la violencia contra los menores de edad en el país? Es tremendo, y creo que justamente ahí nuestro trabajo como organizaciones, también los medios de comunicación, es un poco remar en contra de esa corriente que instalaría una lógica de normalización en las violencias, ¿no? Y sin duda es algo que empieza desde muy temprana edad. Ahora mismo tanto UNICEF como el gobierno a nivel federal y de los estados han emprendido pues importantes campañas, incluso de sensibilización, para hablar de la crianza positiva o la crianza respetuosa, no únicamente como el llamado a no darle nalgadas a niñas y niños, sino al menos desde Redim entendiendo que ahí se siembra la semilla de la violencia, ¿no? Claro. Y que muchos de los casos que hemos conocido, por ejemplo, de desapariciones de niñas y niños que a veces huyen de la violencia doméstica, de la violencia familiar, o casos más graves de reclutamiento, cuando llegamos a conocer testimonios, siempre el maltrato y los golpes fueron el inicio violento de una vida que puede quedar trastocada, ¿no? Eso no quiere decir que violentarles les deja sellados con un futuro incierto o difícil para siempre, pero quiere decir que tenemos que emprender muchas más acertadas acciones, y que la política pública y sus presupuestos tienen que ir mucho mejor orientados a cambiar esta forma de entendimiento de cómo nos relacionamos con ese grupo de seres humanos al que llamamos niñez y adolescencia, y del cambio también de entendimiento de cómo las políticas públicas tienen que empezar a orientarse. Bueno, ya ha empezado, pero tienen que terminar de orientarse con mucha mayor precisión a las recomendaciones que han hecho comités, por ejemplo, de las Naciones Unidas, en el caso de la niñez, en el caso de las mujeres, en el caso de desapariciones, etcétera, y cómo también tendría que empezar a colocarse la participación de niñas y niños en lo que se decide. Hoy por hoy sigue siendo un mundo adulto el que decide qué es lo que va a pasar con ellas y con ellos, incluso determinando un futuro en el que a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar vivir, ¿no? Necesitamos empezar a escuchar sus voces, porque no solo porque es su derecho, sino porque una vez nos damos esa oportunidad, y fue lo que sucedió cuando entregamos el balance anual en presidencia dentro del Palacio Nacional, pues simplemente darles la oportunidad de expresarse nos da la claridad de que tienen muy bien analizada su realidad, la están viviendo, tienen propuestas, tienen críticas, tienen preocupaciones, pero también tienen una enorme capacidad
de construcción, de entendimiento y de generación de propuestas que deberían de ser no solo escuchadas porque nos da ternura la niñez, sino porque son ciudadanos de este mundo y tienen mucho que decir y propuestas que no se nos están ocurriendo a nosotros. Exactamente, y además tienen, no sé, otro color en la mirada. Cuando dices el reclutamiento en específico, el reclutamiento forzado de niñas y niños, no sé si están tomando, y adolescentes evidentemente, no sé si están tomando en cuenta justo a ellos, a sus opiniones, y las autoridades están tomando en cuenta que muchas veces quieren pertenecer a algo, a alguien, a algún grupo, y el crimen organizado les da esta oportunidad. Suena espantoso, la verdad, pero sí es la oportunidad de pertenecer, de ser alguien, de darles autoridad cuando les entregan un arma, de tomar la decisión de quién sí y a quién no ejecutar probablemente, y tener un rango en donde pueden tener un escalafón, ¿no? Y evidentemente pues allí les estás robando la infancia, pero están perteneciendo a un grupo. ¿No lo están viendo las autoridades? ¿No les están pudiendo ofrecer una alternativa también de pertenencia y de respeto? ¿Qué te dicen las autoridades? Ya los chavos sabemos que piensan y piensan muy bien, pero los adultos que ya están bastante echaditos a perder, Tania, ¿qué responden cuando les entregas estos resultados? Sí, bueno, pues es también doloroso. Creo que hay una necesidad no únicamente del gobierno, ¿no?, sino una necesidad de que creamos en que las políticas públicas pueden cambiar las cosas. Y es importante, esa es la base o la tesis de cualquier Estado democrático, que sea la política pública y no otras medidas antidemocráticas las que vayan cambiando las condiciones en las que viven niñas y adolescencia. Pero creo que es cada vez más obvio que enviamos mensajes contradictorios a chicas y chicos. Por un lado les decimos, aléjate de todo lo que pueda querer decir crimen, delincuencia, etcétera, pero como sociedad aplaudimos el exceso de dinero, el exceso de likes, ser el más notable, enseñamos en la competencia más que en la colaboración, aplaudimos a quienes tienen más seguidores, promovemos contenidos que son más violentos. Entonces, por supuesto que ahí hay una inconsistencia enorme de la cual están abrevando chicas y chicos, y no siempre se les puede dar el acompañamiento para hacer una lectura crítica de esa realidad, ¿no? Y en el caso del reclutamiento lo hemos estudiado bien a partir de bueno, no las cifras disponibles, porque al ser un delito no tipificado no hay estadísticas oficiales, al menos que puedan revelar cómo está cambiando o cómo dimensionar eso, pero cuando en Redim hemos intentado construir metodologías para ver las cifras, pero también conocer los estudios, los testimonios, es un hecho que la necesidad de pertenencia, como bien dices, estaba ahí presente, ¿no? O sea, si se mantiene esta idea de que los adolescentes adolecen de algo, en vez de reconocer lo que ya son, lo que ya pueden, lo que saben, lo que están aportándole al mundo y a la sociedad, esa idea de ninis, por ejemplo, ahora ya sabemos muy bien que si no estudiaban y no trabajaban era porque estaban cuidando del abuelo o de una persona enferma con discapacidad, ahora que se habla de sistemas de cuidados, ¿no? Es decir, ya aportan a la sociedad, pero no se los hemos dicho, no se los hemos reconocido, no les estamos abrazando. Y también en términos de la posibilidad de construir un proyecto de vida y un proyecto de futuro, tampoco les estamos dando certezas, ¿no? Por eso las historias que a veces conocemos tristemente en donde se ven obligados, y esto hay que subrayarlo, por eso el reclutamiento es siempre forzado, no hay reclutamiento voluntario, incluso cuando pareciera que por propio pie se acercan a estos grupos delincuenciales, en realidad es la extorsión, la imposibilidad de construir un proyecto de vida, la necesidad de responder a crisis económicas. Conocimos algunos casos terribles en donde incluso el año pasado hubo secuestros de niños adolescentes como botín para que sus padres aceptaran ser reclutados en algún grupo delincuencial, ¿no? Entonces, pues claro, esas son condiciones de vida bastante extremas en donde simplemente la racionalidad no acompaña. Tienen que acompañar las condiciones materiales y tiene que acompañar el presupuesto y tiene que acompañar la política pública para remar en contrasentido de ese caudal, ¿no es cierto? Tania, te mandamos un abrazo, que sea un año pues de logros, de avances, de propuestas y de cambios. Muchísimas gracias. Volvemos.